Buenos días, preciosas. Yo soy Anastasia Johnson de Colombia, desde la República Dominicana. Hoy comenzamos con este libro de Moviendo Montañas y quiero decirles que el Señor habló de una forma bien linda a mi corazón con este capítulo y como que hizo que se juntaran muchas cosas que me había estado hablando durante la semana y tocó mi corazón como en la forma en que abrió mis ojos a cosas de las que no me había dado cuenta. Cuando, cuando empecé esta mañana, yo lo escuché esta mañana, y esta mañana me pasó algo y fue que me desperté y vi algunas cosas fuera del lugar. Llevamos como 4 días que no tenemos servicio de agua. Entonces he estado especialmente estresada por el asunto del agua y se nos fue perdida. Ya. Y él claramente pues sintió el ambiente y quiso irse rápido. Y cuando se fue y hablé con el Señor, me sentí mal, me sentí tan miserable. Le dije, Señor, me siento tan miserable porque no quiero esta actitud, pero es la forma en que estoy actuando. Y es esa guerra espiritual que creo que todas sentimos a diario de nuestra carne y nuestro espíritu. Pero lo que me tocó el corazón fue cuando estaba escuchando el capítulo y él y decía, afortunadamente, también estás en el lugar en el que no eres como muchos cristianos que están solo para cuando Él nos llama a todos a encontrarnos con Él en el cielo, sino que todos y cada uno de los días, cada mañana cuando se levanta, cada noche al ir a la cama. Y eso fue como que juntó todo lo que el Señor me había estado mostrando toda la semana. Y es que estaba siendo una de esas tantas cristianas que no pasa con Él cada noche antes de ir a la cama. Mi tiempo con Él generalmente es en la mañana. Y fue como si se me cayera en esas escamas de los ojos y poder reconocer y decirle al Señor y confesarles públicamente mi pecado y decirle, Señor, realmente he pecado en, en unirme a mi esposo terrenal en cuanto a la televisión se refiere. Y eso es algo que yo sé que ha sido siempre una debilidad mía, el tema de la televisión. Y por lo que cuando estuve en mi viaje de restauración, me llevó el Señor a ayunar tanto televisión. Y siento y le decía al Señor que había usado como excusa el, el hecho de que es mi esposo el que está con. Pero no es así. No es así, no se trata de que yo me esté sometiendo, sino que es más bien una excusa mía para unirme a Él, porque no es algo que se me haya ordenado, sino que es algo para pasar tiempo con Él o para eh, complacerlo en cierta manera de Él. Y entonces me arrepentí y sé perfectamente, y les puedo decir con todo el corazón que yo sé que puedo vivir sin mi esposo terrenal. Pero nunca podría vivir sin el Señor. No podría y no. Y siento que esa parte que me hace sentir miserable es justamente porque
siento esa interferencia que no puedo escucharlo como siempre lo escuchaba cuando estaba en mi viaje. Era todo el tiempo una comunicación fluida, pero estaba sintiendo que me costaba tanto y sentir que el Señor me mostraba esta mañana nuevamente esa verdad de que en la presencia del necio no discerniré palabra de conocimiento, y cuán real es que cuando estamos en presencia del necio no podemos, cuando dejamos que todas esas cosas entren por nuestros ojos, por nuestros oídos, crean una interferencia espiritual en la que no podemos escucharlo, en la que no podemos discernir su mensaje. Y no es que Él deje de hablarnos, porque Él siempre está hablando, sino que no podemos escucharlo, no podemos entenderlo. Y entonces, y entonces el Señor me recordó muchas cosas que me había hablado antes, me recordó un sueño que me había dado un tiempo atrás, en el que yo me veía al espejo porque sentía que tenía algo en mi oído izquierdo, y yo tenía una cubierta externa que era como una costra gris en la oreja, y me veía al espejo y desde el interior del oído salía una costra negra que cubría todas las paredes del oído, y la sacaba con cuidado y veía que era un hongo negro filamentoso y brillante, y luego abría la boca y de ese lado, del lado izquierdo, tenía el mismo hongo. La mitad de la boca del lado izquierdo estaba cubierta por ese mismo hongo. Y cuando el Señor me habló de ese sueño, me hizo entender justamente que en la presencia del necio no hallaré conocimiento. Y me recordó que, que los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si nuestros ojos son buenos, todo nuestro ser disfrutará de la luz. Pero si nuestros ojos son malos, todo nuestro ser estará en oscuridad. Y lo que yo entendí cuando el Señor me dio esa palabra y ese sueño es que no, lo que vemos y lo que escuchamos entra en nuestro corazón. Y si no guardamos el corazón, no podemos discernir bien la voz del Señor. Eh, y pues además, esta semana me había estado hablando de no hacer alianza con los moradores de la tierra a donde vas a entrar, porque ellos se convierten en un tropiezo para nosotros. Y eso es lo que sentí, que el Señor me estaba mostrando, que había hecho alianza con, con mi esposo en esto de la televisión, haciendo amistad con la televisión. Y, y eso era lo que me estaba como alejando y contaminando mi corazón. Y finalmente me habló con ese cariño que Él siempre tiene para recordarme que cuando regresamos a Él, Él nos restaura para que podamos continuar sirviéndole. Y que si vuelvo a Él y entresaco lo precioso de lo vil, seré como su portavoz. Y me recordaba ese versículo que tanto decimos tantas veces, que nos convirtamos que no nos convirtamos a ellos, sino que sean ellos quienes se conviertan a nosotros. Y es a través del poder de nuestro testimonio y de lo que hacemos que podemos ganar sin palabras. Pero si nosotros nos unimos y hacemos las mismas cosas que hacen los que queremos que se conviertan, pues somos nosotras realmente las que estamos convirtiéndonos a los caminos de ellos. Así que les quería pues confesar también mi pecado y mi infidelidad, pero pues no sin antes animarlas, así como Él me ha animado y me ha recordado que Él me ama,
que Él es el que restaura, que Él es el quien hace la obra. Y le agradezco tanto porque con todo Él nunca se rinde. Y sé que estas cosas que Él me muestra no son para condenarme, sino por el contrario, para volver a traerme a Él, para volver a adorarlo a Él. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Viera, ¿puedes compartir? Hola, ¿sí me escuchan? Hola, sí, pues, Hola. Bueno, de esta lección, Moviendo montañas, para mí es como, también fue como confrontativa en mi caso, porque básicamente la fe es un tema importante. Yo siempre le he dicho a Dios de que creo, pero que ayude a mi incredulidad, así como decía el padre de su hijo cuando estaba enfermito. En la Biblia. Y lo que pasa es que a veces uno se deja sutilmente, porque es muy sutil, em, rodear de las circunstancias. Y uno no se da cuenta, uno no se da cuenta cuando uno va o cayendo en algo. En mi caso era un poco de enojo nuevamente o de altivez al ver ciertas actitudes o ver que no pasaba nada. No sé si les ha pasado, les hablo de mi experiencia. Sin embargo, Dios me traía eso como que, oye, o sea, yo soy suficiente para mover esto, o sea, yo lo puedo hacer, lo voy a hacer cuando yo quiera, pero te tienes que bajar, o sea, te tiene que bastar solamente yo, no más nadie o no nada, solamente soy yo. Y quiero que lo entiendas porque te he quitado todo y todavía intentas aferrarte a algo. Entonces, pues bueno, Dios me está ayudando en ese proceso de dejar ir no solamente ALT, no solamente muchas cosas en mi vida dejar ir, incluso el dolor dejarlo ir, en mi caso, y confiar y bastarme únicamente en Él, en que Él es muy capaz de hacer todo nuevo, en que Dios es muy capaz de darme una nueva vida, de darme una nueva historia, o darnos a todas una nueva vida, una nueva historia y de saciar esas necesidades que yo tengo. Y eso parte del hecho de que muchas veces, como te digo, a veces es muy sutil, uno se deja envolver o del trabajo o en el caso, pues Anastasia, que tú compartías del momento, del tiempo con tu esposo, en mi caso, o el trabajo o las amistades o cualquier cosa. Entonces, bueno, Dios ha estado trabajando conmigo, ha sido unas semanas duras, pero lo que me encanta de Dios es que me puedo acercar confiadamente a Él y decirle, Dios mío, te he fallado en esto, porque en mi caso también me costaba llegar a donde Él, porque yo decía, o sea, no lo merezco. Y bueno, eso es autojusticia, pero uno aprende de que Dios es justo, que Dios, como dice en el Salmo 107, alaben la misericordia del Señor para con todos los hombres, porque Él es quien nos libra de las angustias. Hay una versión que dice, alaben al Señor por su amor inagotable, porque Él es quien nos libra de todas las angustias, quien quiebra los cerrojos de bronce, quien quiebra los hierros. Entonces es solamente llenarnos cada vez más de Él. Es un proceso, no es de un día para otro, es un proceso en el cual Dios pues nos lleva a cada una y nos lleva en los tiempos que Él considera a cada una. Y en mi caso pues me está llevando en eso y está moviendo montañas en mí realmente grandísimas y creo que en todas. Entonces eso era lo que quería compartir. ay, a mí, gracias por compartir, Viera. Sí me identifico
con eso que dices que a veces no nos damos cuenta cuando caemos, porque es cierto, a veces, como les explicaba, lo que el Señor me hacía sentir hoy es que es como cuando hasta que Él nos habla, es que como que nuestros ojos se abren a lo que estamos haciendo mal y por eso a veces nos es más fácil ver la viga en el ojo ajeno, perdón, la paja del ojo ajeno que la viga que tenemos en el nuestro. Y es que parece que esa viga es lo que nos hace ver que nos hace como ciegas a lo nuestro y más pendientes de lo que otra persona está haciendo mal. Y también me identifico con esa parte de como de querer en cierta manera ayudar a Dios apoyándose en cosas, en personas para que se haga lo que queremos que se haga, lo que esperamos que se haga, incluso en las cosas espirituales. Y, y en esa parte que hoy también hablaba con el Señor, a veces es como que eh, a veces en nuestro viaje somos un poco más Marta que María. Y en lugar de deleitarnos en Él y de deleitarnos en su amor, queremos hacer, 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 hacer. Y es en el deleitarnos en su amor en que el espíritu suave y apacible vuelve a fluir. Y entonces, gracias por lo que nos recuerdas en cuanto a llenarnos de su amor. Y, y gracias, Vera. Preciosa María, María José, Gracias, ¿quieres Anastasia. compartirnos algo? Sí, para mí la lectura fue súper como que me removió porque como que me he cuestionado harto estos días, eh, sobre todo en mi proceso de restauración matrimonial, porque cuando no hay noticias de mi ET, como que puedo navegar tranquila y como seguir creyendo y en fe y como en el plan. Pero cuando pasan cosas como lo que comentaba el otro día, de que ya me contactó para que me va a enviar los papeles de divorcio, como que ahí me vuelvo a empezar a cuestionar cuál es el camino, qué es lo que sigue, ya son 3 años y algo, cuál es el proceso. Entonces, todos estos días que estaba en este viaje, donde he tenido mucho más tiempo para ser más María que Marta, porque mi vida es muy intensa y es lo que Dios me habla constantemente, y en este tiempo me ha hablado mucho sobre dejar la ansiedad y como volver más a la oración, empezar a tener más tiempo con él, como disminuir mi ritmo, estar todo el tiempo corriendo. Y en eso, claro, como que me he cuestionado todos estos días, qué es lo que quiere hacer Dios con esto, por qué está permitiendo esto, qué es lo que va a seguir, cuál es mi posición que tengo que tomar yo ahora, como que y, y, y durante este proceso también me he cuestionado, y quizás los mismos pastores de mi iglesia, como que en un momento, cuando partió mi restauración, que yo ayunaba todo el día y que oraba día y noche y que clamaba, hacía guerra espiritual y buscando respuestas, y quizás, claro, hoy día veo con más lejanía ese momento de tanto dolor, como que evadía ese dolor, como queriendo torcer la mano de Dios, haciendo todas estas cosas como sacrificio y cosas, no entendiendo que era un proceso, si bien sabía que era para restaurarme a mí, como que quería apurarlo, como para tener mi resultado. Pero después empecé a soltar el tiempo y el proceso hasta que llegan estos como checkpoints, como momentos de punto de quiebre, como el que estoy viviendo ahora, y me vuelvo a cuestionar qué quiere Dios hacer en esto. Entonces, cuando veo esta lectura, me cuestiono de nuevo, como que qué es, en cómo tengo que poner yo la fe en esto, en lo que va a seguir. Entonces, claro, Dios me ha hablado estos días, el otro día, el lunes, en la noche, como que me quebré con él, y fue súper liberador, porque me quebré, lloré, clamé, me arrodillé hace rato que no lo hacía, como pidiendo la respuesta, y acto seguido como que me mostró, como que entre las lágrimas me levanto en este hotel que estoy acá en Brasil, estoy de vacaciones, me abro la cortina y se ve el mar precioso de noche, y como que un foco de la nada, que no sé de dónde venía, de otra isla, no tengo idea, cruza todo el mar, todo el mar. Yo estoy en una isla, al final de la reunión, si es que hay tiempo les muestro, pero cruza todo
como un camino en el agua, como que reflejar este foco del otro lado, camino en el agua, y lo que en mi mente aparece inmediatamente, porque era un camino hacia mí, cruzando todo el mar, como que el Espíritu Santo, no creo que haya sido yo, pero lo primero que aparece en mi mente fue como camina sobre las aguas. Entonces, cuando veo esta lectura, vuelvo a entrar en esta interrogante. Yo sé que Dios ha sorteado montañas pequeñas, millones, y montañas grandes también, en muchos aspectos. Pero claro, mi ansiedad, las preocupaciones, la incertidumbre, mis heridas de infancia, mis traumas, que hay vestigios todavía, vuelven a entrar en como en un caos cuando no tengo esas respuestas de lo que viene ahora. Entonces también me llevo esa interrogante que le estoy preguntando a Dios respecto a la restauración matrimonial, puntualmente en eso. ¿Qué significa estar en fe? Seguir clamando día y noche por mi marido, por mi restauración, por su corazón, por sus decisiones. Eh, Porque claro, me he enfocado en él, en mi esposo celestial, y he perdido de vista momentos, sí puedo recordar, orar o clamar por algo puntual, pero ¿qué es lo que realmente significa estar en fe en este proceso? Porque a veces me da miedo el caer en una obsesión de que quizás Dios quiere hacer otra cosa, y eso es lo que me cuestiono. Y ahí es donde siento cuál es la fe que tengo que poner eso. Y lo digo respecto a la historia porque en esa historia era como que se hablaba de esta sobrina que ella pensó inmediatamente, oye, sí, va a ser convertida. O sea, ella lo sabía y lo tenía claro. Pero yo he estado tanto tiempo en ese sentir que he llegado a pensar que estoy loca, porque obviamente ustedes lo han vivido, todo nuestro entorno nos encuentra de patio, locas, como que, ¿cómo estamos creyendo esto? Si todo lo que estamos viendo es totalmente opuesto, es como obsesiva, como que despechada, como que no queremos soltar. Pero, ¿qué es lo que significa realmente estar en fe, creyendo? ¿Es seguir clamando por ese esposo, por esa restauración? ¿O es soltarlo y abrirnos que Dios pueda hacer algo nuevo? Esas son las cosas que me cuestiono y que me ahogan, pero sin duda alguna, yo sé que en este momento, como salía en la lectura, Dios está sanando y está haciendo cosas muy profundas. Está moviendo montañas respecto a mi sistema nervioso, a regularlo, respecto a la ansiedad, respecto a la prisa, respecto a mi propia identidad, cómo yo me percibo a mí misma, cómo percibo mi cuerpo. Y sé que son montañas muy grandes para la María José de hace 11 años que empecé a caminar con Cristo. Así que bueno, son preguntas que me llevo y que le estoy pidiendo a Dios que me responda. Muchas gracias. Gracias, María, por compartir. Me llama mucho la atención tu pregunta, que yo creo que todas nos las hacemos en determinada circunstancia y también especialmente en la parte más ardua del viaje de restauración. Y es esa pregunta de ahora que viene, porque es que ese camino, este camino, este viaje es como si fuéramos en un valle a oscuras, literal, o sea, no podemos ver nada. Y lo único que ilumina ese camino es la palabra de Dios, es como esa lámpara, es como si cuando abrimos la palabra se prendiera una lámpara, digamos una linterna, que nos va iluminando el paso a seguir. No nos ilumina, no alcanza la onda de luz para iluminar todo el trayecto hasta el final del camino, pero ilumina el paso siguiente, y es como la forma en la que usualmente el Señor nos habla, nos va dando paso a paso y hasta que no cumplamos con lo que nos ha indicado, no va a avanzar Él. Pero una cosa es cierta y es que Él nos da una promesa, o sea, nos habla inicialmente de la meta. Entonces es ahí, es permanecer en fe, es aferrarnos a esa promesa que Él nos ha dado. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál ha sido esa promesa que Él te ha dado a ti? Y Él nos ha dado promesas y nos ha dicho que las guardemos en nuestro corazón. Entonces necesitas recordar cuáles son esas promesas que Él te ha hecho respecto a ese tema específicamente. Porque tú estás hablando de tu restauración matrimonial, que es lo que Él te ha dicho, y hay una
lección que me encanta de cómo ser bendecida, que siempre recomiendo ese curso porque son lecciones prácticas y muy necesarias en la restauración, y es a dejar esa doble mentalidad, porque cuando estamos dudando y estamos en entre, ay, ¿será que sí o será que no? Es una doble mentalidad que necesitamos resolver. Necesitas resolver en tu corazón cuál es la promesa de Dios, qué es lo que Él te ha dicho que va a hacer, qué es lo que Él te ha dicho que quiere hacer. Y tal vez no es que eh, no lo, o sea, es una promesa que, como les decía, es como si nos mostrara la meta a la que Él quiere llevarnos, pero el paso a paso es lo que Él nos va a ir mostrando a medida que vayamos avanzando. Entonces, esa convicción de la que hablaba el capítulo hoy de Moviendo Montañas es esa convicción de que tú sabes en el corazón que sí o sí, eso que Dios te prometió, esa meta que Dios te puso, sí o sí Él la va a cumplir, sí o sí vas a llegar allá. Esa es la convicción en tu corazón, eso es caminar en fe. Y me gusta eso que tú dices de que te sientes loca en lo que crees, porque al Señor lo llamaron loco cuando estaba en la tierra. Y yo me imagino que era por ese nivel de fe, ¿no? Eh, Así que me encanta, ¿no? O sea, qué rico que dijeran, están locas, porque estamos locas creyendo lo que el Señor nos ha prometido. Y eso es lo más bonito del viaje, que realmente podamos tener esa convicción de que lo que Dios nos dijo ya está hecho en el ámbito espiritual, y es que esa es una verdad preciosa, y es que todo el mundo se creó cuando Dios soltó la palabra, cuando Dios lo dijo. Entonces, si Dios te dio una promesa, Él ya soltó la palabra y eso está hecho en lo espiritual. El punto es abrazarlo nosotras en fe. Él necesita esa fe para que podamos abrazar ese milagro. Él necesita nuestra fe. Entonces, creo que la forma en la que podemos nosotras abrazar esa promesa con la fe y, y ese abrazar la fe, recordemos que es una elección. Nosotras podemos elegir creer o no creer. Dios nos dice que él quiere que nosotras creamos, que le creamos a Él. Y el creer en Él es contrario al miedo, es contrario al temor. Y yo siento que para elegir creer a Dios en lo personal, como a mí me ha ayudado, es obligarme a mí a repetir lo que creo. Así como se nos enseñaba en Vida Abundante a decirle al Señor, Señor, tú eres todo lo que quiero, todo lo que necesito, todo lo que anhelo, sin aún sentirlo, pero con la esperanza de que esas palabras que estamos soltando son palabras de bendición, como dice su palabra, que cuando hablamos y soltamos la palabra, como somos hechas a imagen de Dios, esas palabras tienen poder, cobran poder y se hacen en lo espiritual, se hacen en lo físico cuando nosotras las creemos. Y cuando estamos repitiendo, 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 se empieza a hacer realidad. Y es por eso que cuando nosotras hablamos y hablamos la palabra y esas tarjetas de 3x5 que el Señor nos llevó a hacer, y la repetimos, el simple hecho de repetirlas y de interiorizarlas empieza a hacer la transformación. No es que hagamos algo, no es que somos nosotras, es que de repente empezamos a ver que Él ha movido nuestro corazón, que Él ha hecho algo en nuestro corazón. Entonces creo que por ahí es el camino. Solo nos quedan 6 minutos, creo que me extendí un poquito, discúlpenme. Gladys, ¿te gustaría compartirnos algo? Gladys, ¿puedes compartir? Tal vez no. Lina, preciosa, te escuchamos. Tenemos solo 6 minutos. Bendiciones. Sí, algo que Bendiciones. mencionaban, que soy linda en México, es que lo lindo es de tener en este viaje a nuestro amado, que podemos escucharlo en todo momento.
porque Él nos ayuda a direccionar nuestro corazón, ¿no? Hacia los lugares correctos. Y algo me pasaba con mi esposo terrenal en cuestión a que antier no me mandó mensajes como de costumbre me mandaba, pero pues yo estoy tan confiada en mi amado que pues que no insisto, no llamo, no me acostumbré a estar confiada en lo que el Señor está haciendo. Pero en la noche mi esposo terrenal me llamó y se escuchaba un poco serio y me di cuenta por su tono de voz que había estado eh, tomando, ¿no? Pero enojado me dijo que no recibía ni una llamada y que yo no lo llamaba, ¿no? Como que un poco de reclamo. Traté de decirle que le había mandado yo un mensaje dándole de buenos días, ¿no? Pero que me disculpara si no llamaba, ¿no? Y que yo no llamaba por cuestión de que no quería yo interrumpirlo, pero que si yo podía llamar para la próxima vez yo llamaba. Y, y era lo que yo me quedé pensando y recordaba lo que a ti, Anastasia, nuestro amado, te había dirigido a hacer, de que a lo mejor de tanto soltar, eh, de tanto que soltamos, ya no queremos dar más allá, ¿no? Y es ese amor que nuestro amado nos está llamando a lo que Él nos llame en cuestión a cómo sea nuestro viaje. Así que anoche decidí, como me mandó mensajes en la tarde, pero ya no me respondió el último que le mandé, pasaron como 6 horas. Sí me preocupé en cuestión a cómo lo miré hace 2 días y le mandé un mensaje diciéndole y explicándole que le había llamado por teléfono, pero que no le habían entrado mis llamadas porque me mandaban a buzón, pero que yo deseaba que él estuviera bien, ¿no? Pero yo lo hacía pensando que tengo que dar ese amor que a lo mejor mi esposo terrenal está queriendo de parte mía. Pero dudaba en mi corazón y le decía a mi amado, ¿qué pasa, no? ¿Por qué, por qué no recibo como esa respuesta de parte de mi esposo terrenal, no? Le decía yo a mi amado, dame una palabra, ¿no? Porque sí me sentía un poco preocupada, porque como él está trabajando lejos, y mi amado me traía esa palabra de, mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente, no temas ni no desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que tú fueres. Así que a hoy con el escucharlas, confirmo que mi amado está moviendo montañas en el corazón de mi esposo terrenal y que aunque a lo mejor esté mirando cosas que las he soltado en mi amado, cosas que a lo mejor me extraña ver en él, pero mi amado me lleva a que confíe en mí, en que lo que yo estoy haciendo es necesario, en que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo y lo estoy llamando, ¿no? Estoy tratando a su corazón, pero tú debes de poner tu confianza en mí. Gracias a Dios, mi esposo me respondió hoy. eh, eh, y decido confiar en mi amado, en esperar en sus promesas, en confiar en que todo lo que Él dice es para bien y que Él cumplirá su propósito en mi vida para honor, honra y gloria de su nombre. Bendición. Ay, Lina, gracias por compartir. El Señor sí, Él está trabajando en los corazones y ahí es donde comienza la transformación y por eso es que no podemos ver, al principio no podemos ver muchas cosas porque Él está trabajando en lo profundo del corazón, pero Él ya está revelando esos cambios, Lina, entonces me alegra que estés caminando en lo que Él te está indicando en este momento del viaje.
y sí me identifico perfectamente en ese tema que me costó tanto a mí también, en soltar y en volver a abrir el corazón, pero sé que te va a guiar. Esta reunión se acabó, discúlpenos las que no alcanzaron a compartir. Si quieren dejarnos un mensaje en el grupo para que podamos ministrarlas en un mensaje de voz, una nota. Y o si no, el domingo en nuestra próxima reunión de compañerismo. Las queremos mucho y que tengan un hermoso y bendecido día. Un abrazo a todas. Bye. Bendiciones. Perlita, para Hola, buenos días, bellas. Bienvenidas a otra reunión de compañerismo de restauración. Hoy vamos a estar compartiendo lo que el Señor nos ha enseñado a través de la lección del capítulo 1 de Moviendo Montañas. Bueno, les habla Joel de Nicaragua, por cierto. Les quiero compartir que cuando leí esta lección, ya la había leído hace rato, y me acuerdo que habla de las deudas. Y estaba yo pensando en ese momento las deudas, porque yo soy una persona que no me gusta tener deudas, trato de siempre pagar todo en el momento, aunque yo me quede sin dinero. Si yo saqué algo a crédito o le debo algo a alguien, en cuanto a mí me entra algún ingreso, yo pago con tal de que no quede debiendo a nadie. Pero me di cuenta que estaba hablando de dejar que nuestro amado sea el que mueva esa montaña para nosotras, que el tener fe en él para que sea él quien lo vaya a mover. Y he tenido muchos casos en relación, tengo que decir, económicamente, que yo siempre he sido la que resuelve todo por mis manos, y he aprendido a dejar que el Señor sea el que me resuelva. Que yo le diga: Señor, esto lo dejo en tus manos, voy a ver tú qué vas a hacer con esto, que muevas esta montaña. Y hace como 2 semanas, mi refri se descompuso, y fue durante estas 2 semanas, tengo que decir, como una frase que dice mi mamá, que cuando llueve cae, porque hubieron muchas pruebas en esa semana, que muchas cosas dentro de la casa que no esperaba se descompusieron. Y estaba como que, ¿por qué todo uno encima del otro? Como que todo me está cayendo encima. Y tengo que ir sacando para que esto se vaya componiendo. Pero con la refri le dije al Señor, ya había pasado 2 días y las cosas ya se me estaban descomponiendo, y donde mi mamá ya no había dónde poner. Entonces decía: Señor, sé que mi refri tiene 12 años, para ser exacta, y si fuera por mí, yo no compro otro refri hasta que está lleno de más, porque ya la había reparado. Pero tú dirás si quieres que yo consiga otra refri, o si vamos a reparar esta y ir otros años más. Pero para su confirmación, yo le dije que si el Señor no me contestaba antes del mediodía, que eso era para mí, que debía de comprarme una, porque ya era el 3er día. Pues, queridas, él me contestó como a las 2 de la tarde. Y yo dije, bueno, no me contestó a la hora que yo dije, pero contestó, así que no voy a comprarme una refri nueva, me voy a esperar.
Esa espera me duró más de 5 días, para ser exacto. Se acaba de reparar antes de comenzar esta reunión. Pero como ya mis cosas ya se estaban descomponiendo, ya no había lugar, yo volví a hablar con mi señor y le dije, creo que desde que yo te pedí que era antes de las 12 y no te hice caso, porque me contestó a las 2, no compré la refri nueva porque esperé con esta y pasé más tiempo, perdí más cosas. Entonces dije yo pensando y esperando que sea el Señor que me haya hablado, pues eso significa que es hora de cambiar y conseguirme algo nuevo, basándome también en la lección de no conformarnos con menos. Y la conseguí. El señor que compone no me contestó hasta hace como 2 días, que son ya como 2 semanas después. Y me dijo que hacía falta una parte, que la consiguió, pero la cosa es que la arregló hoy. Ahora tengo 2 refri en mi casa. Y me dice, y le va a servir por mucho más tiempo. Y yo como que, ¿será que yo no esperé suficiente al Señor para que Él me derrumbara esa montaña? Ahora siento que tengo otra montaña montada, pero veas, estoy confiando que el Señor me va a enseñar qué hacer, porque se me ocurrió unas ideas antes había dicho ponerlo en casa de mi hermana donde no hay nadie, pero la dejaré, estaría dejándola perderse y no quiero eso. Entonces pensé en una amiga que no tiene una. La cosa es que ahora le estoy diciendo al Señor que sea Él quien me guíe otra vez y que sea Él siempre quien nos guíe a saber qué hacer con esas montañas que nos vienen enfrente, que si tenemos que ir alrededor de ellas, que si tenemos que subir por encima de ellas o si simplemente tenemos que esperar a que Él sea quien las derrumba. Recordemos, pues yo lo miro así, cada montaña es como una prueba. Y cada vez que derrumbamos una montaña, habremos aprendido algo de esa montaña y habremos aprendido un principio para vivir y hacer algo diferente, para enfrentarnos a las otras montañas que se nos vayan a presentar, siempre agarrados de la mano del Señor, porque Él es el que puede derrumbar. Recordemos que su palabra dice que si tuviéramos fe, inclusive como la semilla de una mostaza, pudiéramos mover montañas. Y las montañas son grandes comparados a las semillas de mostaza o de cualquier semilla, pongámosle. Las montañas son grandes. Eso significa que si creemos en Él, que si soltamos y dejamos todo en las manos de Él es Dios para hacer cosas maravillosas, más grandes de lo que nosotras podamos imaginarnos, y hacer que esas montañas se muevan o se caigan por completo y podamos ver enfrente un nuevo camino, ese camino que Él nos ha dicho, que Él ha ido adelante, que está abriendo un camino nuevo, que va a abrir ríos en los desiertos para nosotros. Entonces, pensemos que eso es lo que está detrás de esas montañas y Él nos va a llevar hacia ellas. Gracias por haberme escuchado. Y vamos a darle el paso a Anita, que comparte con nosotros, por favor. Hola, buenos días. Dios les bendiga a todas. Yo soy Anita en México y pues yo he tenido la bendición justo. Yo digo bendición porque el mes pasado me tocó enfrentar una gran montaña en mi vida y mientras oraba yo le pedía a Dios que me guiara hacia qué lecciones debía estudiar durante ese proceso. Y precisamente el libro al que él me envió fue al de Moviendo Montañas y ha sido un libro que verdaderamente ha sido una gran bendición para mi vida el leerlo. Cada lección ha sido muy edificante
en cada lección hay una enseñanza muy grande. Ay, perdón, es que ando un poco agripada. Y precisamente hoy, bueno, ayer mientras volví a leer la lección, recordaba mucho, o lo que más marcó mi vida durante la lección, durante la lectura, fue la parte donde Erin comparte sobre sus niñas, sobre que ellas literalmente oraron para que un monte que estaba cerca de su casa se moviera. Y me gustó cómo ella le pidió a Dios sabiduría para explicarle a sus hijas por qué ese monte no se movió, ¿no? A pesar de que ellas oraron con mucha fe. Y me gustó cómo ella dio el ejemplo de un automóvil, ¿no? De un carro, que si tú no estás lista o preparada para manejarlo, no te van a dar las llaves, ¿no? Y eso me hacía pensar en aquellas montañas que nosotras enfrentamos a lo largo de nuestras vidas y que muchas veces cuando estamos pasando por procesos dolorosos, oramos con desesperación y decimos, Dios, ya quiero que esto termine, Dios, muéstrame la salida, Dios, ayúdame a que esta prueba pase lo más pronto posible, ¿no? Y a veces Dios tarda en responder. Y cuando yo leí esto en el libro, entendí que muchas veces Dios no nos responde tan rápido como quisiéramos porque Él sabe que no estamos listas o preparadas para salir todavía de esa prueba. Y esta lección precisamente, la número 1, llegó a mi vida en un momento en el que yo estaba atravesando por una montaña muy fuerte y cambió mi mentalidad y me hizo darme cuenta que quizás la situación, por muy difícil que se vea, la puedo atravesar de forma diferente porque la puedo atravesar tomada de la mano de mi amado, de nuestro esposo celestial, que a pesar de que la tormenta quizás esté muy fuerte o la montaña quizás esté muy alta, Él nos toma de la mano y nos guía y nos dice cuándo debemos avanzar, también nos dice cuándo debemos detenernos, Él nos va guiando durante el proceso o durante la prueba. Entonces, esta lección, eso es lo que más habló en mi vida, el hecho de que muchas veces cuando estamos pasando por pruebas o por situaciones difíciles, la respuesta quizás no llega tan rápido como quisiéramos, pero es porque Dios sabe que nos está preparando para recibir esa respuesta o nos está preparando para lo que esté por venir a nuestras vidas. Entonces, pues eso es lo que más habló a mi vida en esta lección, el hecho de saber que Dios tiene control de nuestras circunstancias y de que por muy alta que sea la montaña, podemos escalarlas tomadas de su mano. Y sí, también compartir un pequeño testimonio, porque en sí este libro de mentalidad de pobreza, pues habla mucho sobre, pues, no tanto lo económico, pero sí nos ayuda a cambiar un poco nuestra mentalidad respecto a eso, a nuestra economía. Y es que hace unos días, escuchando el testimonio que compartía la hermana Yehuel, este, también a mi mamá se le descompuso su licuadora, ¿no? Se le descompuso la licuadora, sus ollas donde ella cocinaba, pues ya no le servían. Entonces ella intentó sacar una tarjeta para comprarse sus cosas, pero su huella no le pasó y no se la dieron. Entonces mi mamá me dice, hija, ¿por qué no intentas sacar la tarjeta tú? Y ahí es donde viene a veces nuestra mentalidad, ¿no? Nuestra mente estrecha, yo digo, porque yo le dije, ay, no me la van a dar porque yo no tengo un trabajo, o sea, no soy trabajadora, no trabajo en alguna oficina o en algún lugar. Y me dijo, ¿por qué no lo intentas? No, haz la prueba. Entonces, pues para mi sorpresa fui y me la dieron. Y ayer, gracias a Dios, mi mamá pudo estrenar su licuadora, su licuadora y sus ollitas de cocina para cocinar. Pero eso fue algo que impactó mi vida, o sea, me impactó porque yo dije, yo dudé, o sea, yo dije, no me la van a dar, yo no tengo un trabajo, no tengo una forma de comprobar que gano un salario. Y de repente fue como que Dios me dijo, yo soy tu proveedor, o sea, conmigo no te va a faltar nada ni a ti ni a tu familia. Y yo llevaba literalmente mi cartera sin un peso y me dieron la tarjeta. Entonces, gracias a Dios, pues mi mamá hoy, o ayer más bien pudo estrenar su licuadora y sus cosas. Entonces, esa es una forma en la que podemos ver, como compartía la hermana, que Dios nos ayuda a avanzar en medio de esas pequeñas montañas, ¿no? A veces tenemos que dar esos pequeños pasos de fe y Dios nos está preparando para esos grandes pasos de fe. Entonces, eso es
me gustaría compartir en esta mañana. Que Dios les bendiga a todas. Gracias, Anita, por compartir y como mencionaste este último, Él nos está enseñando a tomar grandes pasos de fe. Habías mencionado que como Dios a veces tarda en respondernos y es porque Él sabe que ese no es el tiempo para nosotras. Él sabe cuál es el tiempo perfecto en cuando debe mandarnos esa respuesta. Porque como mencionabas, Él es el que tiene el control y Él nos prepara para escalar estas montañas. Gracias, Anita, por recordarnos eso. Y le voy a dar el paso a Lisa. Hola, soy Lisa en Costa Rica. Ay, perdón, porque me pasó una moto. Este, en la lección, bueno, ya la había leído, pero siempre es una lección que nos enseña tanto y había una parte o cuando la leí no la puse como, no la había visto y que dice que no mires la guerra, sino que mires al Señor que está ahí, ¿verdad? Y eso a veces nos cuesta mucho, ¿verdad? Por ejemplo, con las deudas. Ver que tengo las deudas y que tal vez no tengo el dinero para pagarlas, pero que sé que el Señor va a ser mi proveedor y que Él me va a ayudar. Por ejemplo, hace unos meses, mi hijo necesitaba un celular y bueno, me llegó un dinero y yo, ¿cómo hago para sacar el celular, verdad? Y le pedí al Señor y vieras que la noche antes el Señor me dijo qué cantidad tenía que ir porque yo le dije, Señor, es que no quiero otra deuda, ¿verdad? Para ir a sacarlo al almacén y pagar ahí un año. Y él me iluminó y me dio una cantidad. Me dijo como que con esa cantidad puedes sacar al teléfono. Y hasta me dijo, entonces fui, lo saqué con esa cantidad que el Señor me iluminó y él me puso en mi mente, sácalo a 6 meses. Y de verdad, gracias a él, ya pude pagar, ya lo pagué más bien. Y así es, ¿verdad? La lección también, esa parte que dice que creo que la primer montaña que derribamos todas aquí es precisamente cuando llegamos con tanto dolor, pero el Señor nos ha quitado esa montaña de dolor, ¿verdad? Él nos ha enseñado a poner la otra mejilla, a caminar esa milla extra, y para mí creo que esa es la primera montaña que Él derribó cuando llegué aquí, ese dolor, y como dice la lección, lo que el Señor arroja al fondo del mar ya no vuelve a levantarse, o sea, si Él nos quita una montaña, esa montaña, ya no va a volver porque Él así lo promete, ¿verdad? Y que todas sus palabras, todas sus promesas son verdad, Él no nos va a mentir. Si el Señor nos da una palabra, tenemos que atesorarla en nuestro corazón y tener la certeza de que esa palabra es fiel, de que Él nos está diciendo esa palabra porque Él en algún momento, como dijo Anita, tal vez no es ya, pero en algún momento Él nos va a cumplir esa promesa. Entonces, tenemos que guardar sus palabras en nuestro corazón y tener la seguridad que Él nos la va a dar en algún momento, ¿verdad? Y también, mientras leía la lección, no sé, el Señor me decía como que, a menos yo le tengo mucho miedo a las alturas, ¿verdad? Entonces, me decía como que, por ejemplo, los nadadores, los que se tiran ahí en las Olimpiadas, los que hacen esos saltos grandísimos, ellos no miran la altura, ellos nada más van y hacen su maroma o se tiran, ¿verdad?, en ese salto, pero ellos no están viendo la altura, solamente el hacer bien su ejercicio. Entonces, como que lo comparé con la lección o con las montañas, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ver las montañas, aunque sean tan grandes y tan gigantes, sino solamente caminar en la fe de que vamos por el camino que el Señor nos está guiando. Por más alta que sea la montaña, no podemos rodearla, tenemos que atravesarla. Y creo que una parte de eso, tiene que ver con que hemos pues aprendido a poner la otra mejilla, aprendido a caminar esa milla extra, y que cuando nosotros, decimos, no, yo no voy a ser buena con alguien que me lastimó o voy a pagar con la misma moneda con que alguien me pagó, no estamos, moviendo la montaña, le estamos dando vuelta a la montaña, pero tenemos que atravesarla y dar esa milla extra y poner esa otra mejilla,
porque el Señor a eso vino, ¿verdad? Él no vino a rodear su montaña, Él vino y atravesó su montaña, atravesó su desierto, todo el dolor que Él atravesó por nosotros, y nosotros tenemos que hacer lo mismo también, ¿verdad? Atravesar las montañas, pero con la mano de Él y sabiendo que Él es el que nos va a guiar. Entonces, eso quería compartirles. Muchas gracias. Gracias a ti, Lisa, por compartirnos, por recordarnos que quien nos provee de todo lo que necesitamos es nuestro amado Señor, porque de Él es todo. Él no se equivoca y que es un amor, un amado, un Señor, un esposo que siempre cumple sus promesas. Gracias otra vez, Lisa, y le voy a dar el paso a Lina para que comparta con nosotros. Bendiciones. Sí, yo creo que esta semana para mí también, o al menos el día de ayer, hay veces que uno siente que está en paz con nuestro amado y que ya todo está vencido, ¿no? Pero ayer me vino una situación difícil a mi vida y ahora entiendo que es una nueva montaña que tiene que moverse, ¿no? Y de hecho le preguntaba a mi amado qué hacer ayer en la tarde, toda la tarde, noche, parte de la noche. Estuve preguntándole y él me guió a orar, a orar y a guardar silencio y declarar sus promesas nuevamente sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos, porque es su palabra la que vence y dice que Él va por delante de nosotros peleando, ¿no? Eh, Se me venía a mi corazón un texto que por ahí escribí al principio de mi viaje, donde dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, ¿no? Hay veces que vienen esas nuevas, mm, pues yo creo que son ataques del enemigo por los cuales uno debe de poner uno ahí a prueba lo que uno ha aprendido, ¿no? A poner en práctica lo que uno ha aprendido. Y yo ayer, eso es lo que le tuve que decir a mi amado, porque yo quería hablar nuevamente, ¿no? Pero él me guió a ir a su palabra y se las quiero dejar y es en Nehemías 9:6. Y es un texto muy hermoso que mi amado me llevó a declarar por mi familia y yo creo que se los voy a leer y con eso termino. Dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Así que les animo a seguir esperando a que esas montañas se muevan. No es necesario que nosotros digamos palabras, sino solamente que digamos la palabra de nuestro amado, porque Él va a vencer por nosotros. Gracias a ti, Lina, por esa promesa que compartiste con nosotros, recordándonos que Él todo lo hizo. El que ha hecho todo esto que nos rodea es el Señor. Y por tanto, alabémoslo y estemos confiadas de que lo que estamos creyendo va a suceder. Él nos ha dicho en su promesa también que tenemos que creer. Acordémonos que fe no es ver, sino es creer, tener certeza en lo que no hemos visto. En esta lección también él nos recordaba en testimonio sobre su sobrina que venía y que ella decía que venía a ser salva y cómo los otros señores cristianos em, dijeron con la palabra esperan, pero no, como que no tienen la certeza de qué pasará. Recordemos que cuando nosotras queremos que algo pase, tenemos que
digamos, declararlo y creerlo, porque la palabra nos ha dicho que si lo hacemos en el nombre de Jesús va a pasar. Y Él nos ha dicho que si creemos en Él, aunque no hemos visto que esto esté ocurriendo o que se mire imposible, Él es el Dios de lo imposible y que Él va a hacer que eso pase. Así que tengamos esa confianza absoluta en Él, esa fe de que lo que Él nos ha prometido, Él lo va a cumplir porque Él no es un Dios que se equivoque ni tampoco que mienta, ni tampoco tiene preferencia. Así que sabemos que Él nos va a cumplir. Gracias, Lina, y le voy a dar el paso a Magdalena. Sí, buenos días. Soy Magdalena de México. Esta lección me dejó el aprendizaje en relación a que yo vivo en una ciudad distinta a mi familia y estos días he estado únicamente yo en casa. No he podido ir a visitar a mi familia, pero me he sentido tranquila, me he sentido acompañada por el Señor en todo momento. De hecho, en las noches, o sea, hablo con Él en ese aspecto de agradecerle, de sentirme acompañada, pero a la vez había notado que me sentía desesperada respecto a mi situación, al viaje, y no lograba entender por qué me estaba sucediendo eso. Entonces, leyendo la lección, primero me hizo reavivar mi fe y entonces empecé a identificar qué montaña es la que tenía que mover y llegué a la conclusión en que es la montaña de aprender a estar sola, pero aprender a estar sola y estar feliz, estar contenta, no nada más ir pasando los días, porque eso es lo que sentía que estaba pasando, o sea, solo pasaba el día, no me sentía triste, no lloraba, pero tampoco me sentía contenta ni con alegría a pesar de sentir la compañía del Señor. Entonces, sentí ahora con esa lección que es una montaña. Yo estaba acostumbrada a estar 24/7 acompañada y hacer todas mis diligencias acompañada, todos mis viajes acompañada. Entonces, sí, sentí como el Señor me hacía ver que tengo que mover esa montaña y que es una montaña muy grande y que es algo con la que he luchado mucho tiempo, pero es de aprender a estar en compañía mía y de Él y que eso me haga sentir feliz, plena. Y después ya concluí, cuando terminé la lección, en que me ha puesto muchas formas de hacerlo. O sea, de verdad a mí me anima mucho leer los testimonios o aquí en las reuniones escucharlas, es de cómo a pesar de adversidades logran sentirse en plenitud con el Señor y es una montaña que quiero mover y que quiero buscar. Entonces esta lección a mí me reavivó la fe, como lo dice, hace mucho énfasis de si tenemos fe como un granito de mostaza, pues podemos mover cualquier montaña. Es lo que yo quería compartir. Gracias. Gracias a ti, Magdalena. Eh, y como mencionabas de tus montañas, de decidir cuál mover y lo de estar sola. Creo que el Señor nos llama para mostrarnos que la compañía de Él es nuestra mejor compañía. Y a veces, y lo sé por experiencia, sentimos que cuando no tenemos nadie alrededor, nadie físicamente, que, que estamos solas, que no podemos o que no vamos a poder vivir solas, cuando en realidad no estamos solas. Recordemos que cuando empezamos este viaje, hay una promesa donde el Señor nos habla de que nos ha quitado a nuestro amigo, a nuestro familiar, a todos, para tenernos solas para Él, para que podamos disfrutar ese momento con Él. Porque sí, en ese momento estamos tan heridas que inicialmente no vemos que es un tiempo para aprender y para disfrutar con el Señor, pero vamos viendo después que esa es nuestra luna de miel con Él y que una vez que estamos llenas de su amor, ya no nos hace falta el amor de ninguna otra persona, porque solo Él nos puede llenar y llegamos al punto que podemos decir, eres todo lo que quiero, eres todo lo que necesito y eres por todo lo que vivo, porque Él nos llena. Gracias, Magdalena, por volvernos a recordar que cuando hablamos de compañía, la de nuestro amado es la mejor que podemos tener.
Sofía, Peter, ¿puede compartir con nosotros? Sí, buenas tardes. Este, Buenas. ya tenía mucho tiempo sin participar en los compañerismos y me hacía mucha falta, pero bueno, habían cosas y bueno, no había podido, pero sí le estaba orando a mi amado para que me diera esa oportunidad y bueno, le doy gracias al Señor por permitirme otra vez reunirme con ustedes. Bienvenido. No leí muy bien la lección, pero sí he estado escuchándola todas y pues lo que quiero decir es pues que Dios no me ha dejado ni me ha desamparado en todo este tiempo y no lo hará, lo sé. Bueno, en estos tiempos eh, había una montaña que era el temor, el miedo de que iba a ser de mí, tantas cosas que han pasado, pero puedo decir que el Señor ha hecho mucho pues en ese sentido, debido a que mi esposo terrenal se fue a otro país y yo me quedé aquí con mi bebé solita y yo decía, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tantas cosas que el temor de que te vas a quedar sola, pero, o sea, las personas me ven y dicen, wow, ¿por qué estás tan tranquila? Y yo digo, es Dios, digo, Dios, y se lo digo al Señor, solo tú, Señor, me has podido dar esa paz, solo tú me has podido dar esa confianza en ti de que esa montaña del miedo tú la derribaste porque de verdad yo soy una mujer, era una mujer muy insegura, muy miedosa y el Señor es el que ha hecho eso en mí, de estar segura de que los planes que el Señor tiene para nosotras son mejores que los de nosotros. Entonces, confiar en Él, pues que sus pensamientos no son los de nosotras, pero que son perfectos y son los mejores. Y pues es una bendición para mí el poder otra vez compartir con ustedes y escucharlas y, y saber que no estás sola porque tienes al Señor a tu lado y además hay otras mujeres que también están pasando por situaciones difíciles y tú ves cómo el Señor está obrando en cada una de ellas, en cada testimonio, en cada alabanza y pues yo le doy gracias a Dios por este ministerio, porque todos los días, bueno, primeramente el Señor y pues me levanto y el animador y los testimonios y todas esas cosas cuando estoy que me caigo, el Señor otra vez me levanta con su palabra y a través de cada una de ustedes, de verdad, me siento bendecida por el Señor de poder escucharlas y compartir con ustedes que lo que el Señor está haciendo en mí, pues, de que sé que me falta mucho, pero sé que como empecé ya no soy esa misma mujer porque Dios está orando en mí y sé que falta mucho, pero sé que estoy en las mejores manos y, y su plan perfecto se cumplirá en mi vida, así como en cada una de ustedes y bendiciones, eso es lo que quería decir. Gracias por escuchar. Gracias a ti, Bella, por compartir por lo que estás pasando y cómo el Señor te ha estado ayudando y te ha demostrado que Él está ahí contigo, que nunca te ha dejado y que nunca te dejará. Y que puedes decirle a las personas que te vean así con calma, esa fuerza que no viene de tu fuerza física, sino que viene de la fuerza que Él nos da, porque Él es nuestra fuerza. Y ten en cuenta que, como decías al inicio, Él, Él sabe qué es lo mejor para todas nosotras. Sus pensamientos, sus planes son mejores que las nuestras. Y yo he llegado al punto que yo puedo decir cuando miro las cosas, aunque no me gustan lo que está pasando, aunque no le miro algo que vaya a salir bueno de él, que si Dios lo ha permitido, es porque Él sí tiene un buen plan, porque Él sabe qué es lo que va a pasar y Él sabe lo que Él tiene planeadas para nosotras. Así que aunque nos duela ahorita, sepamos que Él sabe lo que Él está haciendo y que en el tiempo correcto, en el tiempo indicado, todo esto va a obrar para mejor para nosotros, como dice su palabra. Y Él nos lo va a mostrar. Y en ese momento podremos decir, gracias otra vez, Señor, porque aunque no sabía lo que estabas planeando, siempre estuve agradecida de saber que estaba todo en control porque estaba en tus manos. Así que no dudemos de darle el control completo, como ya mencionaban anteriormente Anita y Lina y todas las que compartieron, démosle el control a nuestro Señor para que Él sea quien nos guíe y quien vaya moviendo cada una de esas montañas si hay que moverlas o Él nos va a guiar a través de cada una de ellas, cuál sea el camino que debamos de tomar.
Sofía Olson puede perdón, compartir con nosotros. Hola, buenos días a todas o buenas tardes. Eh, bueno, yo lo único que les quiero compartir rápidamente es que cuando yo comencé a escuchar los testimonios de cada novia en YouTube, comencé a hacer lo que ellas hacían, que leían todos los días los salmos y los proverbios de acuerdo a la fecha. Y luego, pues yo siempre me ha gustado leer libros cristianos y sí tengo algunos libros que yo he comprado. Y bueno, entonces comencé todas las mañanas a hacer a escuchar una oración que sale en en YouTube. Después comencé a leer el Salmo, el Proverbio, a hacer la oración y bueno, el ayuno creo, fue muy importante también, que hasta ahora todavía lo estoy haciendo porque es algo que necesitamos todos los días, siempre que lo podamos hacer, tenemos que estar ahí porque esto es algo que es tan necesario porque cuando yo recuerdo todo lo duro y todo lo difícil que estaba pasando en mi proceso y cuando comencé a experimentar esta parte y fue que experimenté la parte de soltar, fue mi mayor alegría, mi alegría más grande pues porque comencé a experimentar el amor de Dios. Entonces, lo que yo les quiero decir es que cuando yo estaba en mi proceso también, bueno, porque aún todavía no estoy bien todavía, pero ah, lo más importante es que ahora yo ya sé dónde puedo ir, a quién puedo encontrar, a quién debo buscar para tener todo lo que necesito. Entonces, lo que les quiero decir es que yo llegué también con muchas deudas, tenía muchas deudas. Y yo dije, si yo soy obediente, yo sé que tú me vas a ayudar a salir de todo esto. Y esa era una montaña muy grande que yo tenía, porque tenía deudas grandes. Porque anteriormente a mí me gustaba viajar mucho a mi país y pues tengo una familia bastante grande y yo con mis tarjetas compraba cosas para llevarles a todos ellos. Y eso fue lo que me llevó a tener bastante deuda. Y bueno, lo que les quiero decir es de que esa montaña era mi montaña grande también que yo tenía, pero realmente yo siempre le decía a Dios, Señor, yo sé que si yo soy obediente, tú me vas a ayudar a salir de todo esto. Porque antes pagaba y pagaba y pagaba y yo sentía que yo no salía. Pero realmente cuando llegamos a la obediencia de hacer lo que Él quiere que hagamos para nuestra vida, para nuestro propio bien, entonces Él comienza a ordenar todo a nuestro alrededor, todo, y es todo. Así que eso es lo que yo les quería compartir, que tengan